Muy bien, entonces hoy corresponde continuar con el estudio del Evangelio según Marcos y nos habíamos quedado en el capítulo 15, versículo 15 justamente. Cierto, pues la semana pasada habíamos visto todo ese tema de lo que normalmente se suele decir, ¿no? De Jesús y Barrabás, de que se puede Barrabás y todo lo demás, y ya lo vimos ahí. Ahora toca continuar con la historia, y fíjense ustedes que también llegamos a una parte de la historia que, como ya es costumbre, no es nueva para nosotros. Si yo les preguntara a ustedes que nos cuenten, cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, que nos cuenten la historia de cómo después Jesús fue finalmente crucificado, seguramente tendremos, tal vez no con las palabras, digamos, literales de Marcos o de cualquier evangelio, pero las ideas generales tenemos, ¿no es cierto? Y está el tema de que después de que fue juzgado por los judíos y por Pilato, fue, ¿no es cierto?, a ser castigado, a ser amedrentado por los soldados romanos y después finalmente fue rumbo al Gólgota cargando su cruz, ¿no es cierto? Después por ahí aparece Simón de Cirene, que le ayuda porque Jesús ya no puede, está en una condición muy deplorable, que no puede cargar su cruz, Simón le ayuda y finalmente Jesús es crucificado, donde, donde finalmente daría su vida, ¿ok? Entonces, ese es el relato, digamos, que todos sabemos, ¿ya? Y estamos, fíjense ustedes, llegando al clímax de todo lo que se conoce como evangelio, porque en esto es en donde se fundamenta nuestra fe. Sin embargo, hay algunos aspectos que principalmente Marcos nos permite ver diferente de esta historia que ya todos sabemos. Porque, digamos, lo que normalmente se suele decir es que, claro, aquí el Señor Jesús cayó, enmudeció, como dicen muchas partes de la palabra, ¿no es cierto? Isaías, etcétera, Salmos incluso, que calla y carga con la culpa, con el pecado de todos nosotros, se ofrece por sí mismo y logra una salvación que no se había visto en toda la historia, ¿no es cierto? Pero hay algunas cosas que están pasando del otro lado, si se quiere ustedes, en el lado espiritual, digamos, ¿sí? Entonces, primero vamos a comenzar en el versículo 16 al 20, ¿ya? Que es una primera parte de todo esto que Dios permita, llegamos hasta el 32. ¿Sí? Entonces dice el 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Hasta ahí. Entonces, el antecedente, como comentábamos, es que el Señor Jesús había sido finalmente entregado por Pilato a que vaya y sigue el proceso de juicio para su crucifixión. El proceso de juicio incluía, digamos, alguna especie de castigo. Aquí no nos especifican ese tema de los azotes, ¿ya? De los latigazos que tuvo el Señor. Esto lo relata, si no estoy mal, en Lucas, ya, si no me equivoco, está en Lucas, que relata el tema de los latigazos, de los 40 menos 1 y todo lo demás. Pero lo que sí aquí hay una especie, digamos, y Marcos tiene esta característica. ¿Se acuerdan ustedes que desde el principio del Evangelio de Marcos tiene una perspectiva muy clara entre Dios versus las fuerzas del mal? Sí. ¿Ya? ¿Se acuerdan que ustedes que incluso desde la primera ocasión en la que el Señor Jesús se pone a enseñar, simplemente él estaba enseñando y salta un demonio de estos, ¿se acuerdan ustedes? Que ustedes, ¿sí? Y se da ese tema. Entonces, Marcos desde desde un inicio Marcos marca esta dicotomía, ¿no es cierto?, entre el Señor como máximo representante del bien, de lo divino, de lo bueno, ¿no es cierto?, contra las fuerzas del Satanás que están inquistadas aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí, fíjense ustedes que si lo leemos así, dan muchas dudas históricas. Y este pasaje que acabamos de leer es un poco insostenible, ¿ya? Y de pronto, si tenemos alguna otra versión de la Biblia a la mano, sería bueno para irle revisando. Comencemos por el 16. Si de pronto tienen alguna otra versión del versículo 16 de Marcos 15, sería buenísimo para ver cómo le traduce, ¿ya? Lo cierto es que aquí dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio. Esto es al pretorio. ¿Sí? Ok. Entonces, dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. De pronto tenemos alguna otra Biblia que diga de alguna manera diferente. ¿Alguna otra versión, alguna otra traducción? Que diga distinto. Dice, bueno, yo tengo que dice, los soldados le llevaron adentro del palacio, esto es el edificio de mando, y llamaron a todo el batallón. A todo el batallón. Muy bien. ¿Alguna otra versión?
¿Qué versión es de esa? La Kadosh. Kadosh. ¿Ok? ¿Alguna otra que diga algo Dice de esto? aquí, los soldados le llevaron entonces al patio del pretorio y reuniéndose allí toda la cohorte. La cohorte. Muy bien, hasta ahí. Muy bien, creo Otra, que con esto... ¿puedo leer? Sí, Otra. claro. Sí, sí. Luego los soldados se lo llevaron dentro del patio, es decir, al palacio del gobernador, y convocaron al entero cuerpo de soldados. Entero cuerpo de soldados. Ok. Muy bien. Entonces, si ustedes notan, puedes leer de nuevo lo que decía ahí en la tuya, Jos. Decía, los soldados le llevaron adentro del palacio, esto es, el edificio de mando, y llamaron a todo el batallón. Ya. Fíjense ahí que es diferente. ¿Ya? Primero que acá en nuestra Reina Valera dicen, no, le llevaron dentro del patio, esto es al pretorio, ¿no es cierto? Entonces, esto, ojo, y esto es una cosa muy interesante. Nosotros aquí tranquilamente podríamos pasar de largo, pero ¿alguien sabe qué es un pretorio? No. Pequeño detalle, ¿no es cierto? O atrio. ¿Qué es un atrio? Atrio es un comandante, No. ¿no? Atrio. No es como El lugar. ¿Qué lugar? Pequeño detalle, ¿no es cierto? Atrio es patio. Es un patio interno. Es un patio interno, si se quiere más que nada. Es un patio interno, eso es un atrio. Ya, desde ahí lo del salmo del Señor, llévame a tus atrios, está pensando en los que estaban dentro del complejo del templo, del tabernáculo en su momento. Es un atrio, ya es un patio interno. Y por otro lado, pretorio es un lugar igualmente un patio interno, pero dentro de una casa romana, especialmente de los dirigentes, es el perdón, el pretorio, el pretorio. Entonces, fíjense ustedes, si yo lo leo aquí, ¿no? Le llevaron dentro del patio, esto es del pretorio, o sea, atrio sería sinónimo de pretorio. Atrio pretorio, pretorio es lo mismo. Algunas, incluso de pronto versiones más actuales, posiblemente traduzcan algo así como que le llevaron al patio del pretorio, ¿ya? O al patio que es del pretorio, ¿ya? Porque son sinónimos. Sin embargo, la palabra que se traduce por atrio, en algunas ocasiones también significa palacio. Por eso esa Biblia, la Kadosh, traduce palacio, ¿ya? Sin embargo, si traducimos palacio, es ilógico. ¿Por qué? Porque Jesús estaba allá adentro. ¿Y cómo le van a llevar dentro si estaba dentro? Pequeño detalle. Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, en cuestiones de traducción es justamente eso. No solamente hay que ver el significado literal o el primer significado que ha tenido, el más antiguo incluso que ha tenido una palabra, porque puede ser ilógico con la historia. Y aquí decimos, escogemos decir que lo llevaron dentro del palacio, ya, que se entiende que es la casa de Pilato, ¿ya? O de Herodes, lo que fuera. Nosotros diríamos es ilógico porque aquí estaba dentro. ¿Ya? Entonces, fíjense, es una cuestión de traducción ahí. En todo caso, dentro del patio, del patio, que es un atrio, ¿no es cierto? Dice el pretorio. Y aquí viene el asunto. Y convocaron a toda la compañía. Ahora, pequeño detalle. Aquí fíjense, en la versión de Jocelyn, ¿no es cierto? La K2 traduce como batallón, ¿no es cierto? Por ahí una que leí mi papá decía cohorte, ¿no es cierto? La nuestra dice a la compañía, y por ahí puede ser a todas las tropas, algo así escuchamos, ¿no es cierto? El asunto es que la palabra ahí que aparece es, déjame ver si es que entiendo mi letra, ya, no entiendo. Es algo así como Spenian, una cosa así. El asunto es que esa palabra es como es la décima parte de una legión, o sea, es un nombre propio o pues, específico de una tropa, digamos. Ya, no sé términos militares, pero hagan cuenta que es más bien la palabra que decir como una cuadrilla, algo así. O sea, no es del batallón completo, es una parte de. Entonces, la legión, ustedes saben que era como 1000, ¿no es cierto? 1000, pues lo que traducen compañía o cohorte, algunos utilizan más bien la palabra cohorte como más específica para designar esa división de todo el batallón, de toda la legión romana. ¿Ya? Entonces, la palabra que aparece ahí es más bien un décimo de una legión. O sea, estaban compuestas al menos de 100 personas, ¿ya? Entre 60 y 100 soldados. Ahora, el asunto es que fíjense ustedes, según los datos que pude revisar, al ser Jerusalén una ciudad más o menos pequeña para la época, sí es posible y hay registros de que haya habido una cohorte ahí en Jerusalén.
una corte, un batallón, una compañía, como le queramos llamar. Había uno, o sea, había 100 soldados. Ya, el hecho es que había 100 soldados ahí para resguardar todo. Y acuérdense que esto está pasando un miércoles de mañana, ¿ya? Y suena extraño, no le suena extraño que para uno, ¿ya? Que no pone resistencia ni nada, sea necesario que se reúnan todos. Y por otro lado, meter a 100 almas en ese tiempo no es como que tenían los patios de la demasiado grandes. Entonces, entrar además, según algunos que hacen los estudios, meter ahí a toda una cohorte también es ilógico, es incoherente. Entonces ahí vienen un montón de cosas, de las opciones que se les ocurre a los que estudian esto, ¿cierto? Es que, bueno, es una, digamos, una cuestión de Marcos que no sabía muy bien alguna cosa o tal, o lo que quería dar a entender es que fue un montón de gente, fueron todos, pero si lo tomemos literal es ilógico, porque además eso significaría que ese día la ciudad se quedó sin guardia, porque metieron a toda la gente ahí, y como para resguardar a Jesús, ¿ok? Entonces si lo tomo literal, una vez más, fíjense que Marcos tiene esto, ¿no? Si me lo tomo literal, perdí, porque no tiene sentido. Entonces, como lo literal no tiene sentido, hay que ver qué significa. Y ahora, pregunta, con todo lo que viene después, que le visten de púrpura, que le ponen la corona, que le mofan, que se le comienzan a burlar, ¿ya? Y todo lo más que le hacen una burla, no sé si podemos ya ir intuyendo ahí a qué podría más bien estar representando Marcos. No sé si lo podemos ir viendo. Y ahí nos acordamos de lo que hemos visto la anterior y anterior semana, ¿ya? ¿Quién era el que estaba detrás de todo esto? El enemigo. El Satanás con todos, con toda su cohorte, para que cachemos. Con toda su cohorte, voy a utilizar la palabra. Entonces, más allá de esto, lo que aquí me parece que Marcos está haciendo no es solamente escribiendo las unidades romanas y todo lo demás de gente ahí, porque pues, seguramente se agolpó un montón de gente, seguramente. Pero más allá de eso, lo que Marcos está diciendo es el ámbito un poco espiritual de las cosas. Entonces, si se quiere el ámbito más profundo, no, que es lo que estaría pasando a nivel más allá de lo que el ojo ve. Exacto, o sea, pero las regiones, las cosas, pues, porque ya les digo, aquí es como que todo lo que resguardaba esa ciudad, de repente aparece ahí. Y eso literalmente, así en la vida, es como decir que por cogerle, no sé, ¿qué les digo? Ni cuando aquí le cogieron al ex vicepresidente en la embajada, ya, no fue toda la policía. Déjame explicar. Ya, fue un grupo especial, lo que sea, buen grupo, lo que sea, pero no fueron todos. Entonces aquí es una cosa extraña que aquí digan que convocaron a toda la. ¿Sí me explico? Entonces, porque Jesús no era un preso de riesgo. Además que el mismo Pilato no tenía, digamos, así como convicción de decir, este es un convicto que hay que castigarle, ¿no? Más bien, o sea, tenía dudas, digamos, al menos, tenía dudas. Entonces, suena raro que aquí se haya convocado a toda la gente, todos los soldados. Entonces, a partir de ahí podemos ver que lo que está planteando Marcos no es necesariamente lo que estaría pasando en ese día, sino más bien está dando una perspectiva diferente. Que lo que estaría diciendo es que más bien los que se congregaron ahí fueron todas las huestes de maldad. O sea, y ya les digo, ¿se acuerdan ustedes que incluso lo último de Pedro es justamente por eso? Es como que ve Pedro anda, con vos no es. Pedro, ándate, a vos que te salve el día, con vos no es, aquí se queda el Señor solito. Y más allá de que le escupan, que le abofeteen, que se le burlen, el tema es que aquí ya Marcos es un poco más explícito y nos dice, fíjense lo que estaba pasando ese día, aquí amaneció. Fíjense lo que estaba pasando el día, ese momento, esa mañana, y lo que está pasando es que el Señor Jesús está solito y frente a su estar solo, además convocan a todas las huestes, digamos así. Convocan a todas y él solito ahí. Y además humillado, condenado, juzgado injustamente y ahora venía todo el escarnio. Y fíjense ustedes, ya de aquí cada elemento entonces no toca, si bien seguramente pasó así, que le pusieron la corona y todo lo demás, o sea, son elementos que sí, pero más allá de eso, les invito más bien a que ahora pensemos y hagamos el ejercicio de considerar a qué puede hacer alusión, ¿ya? Porque eso es una de las virtudes de Marcos, que las cosas literales tienen un significado más allá, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando dice el 17, le vistieron de púrpura, ok, ¿por qué? ¿Y esto qué implica que le hayan vestido de púrpura? ¿Ya?
¿Qué creen ustedes? Es un dato que incluso sí se sabe por ahí. ¿Y por qué no le pusieron de otro color, verde? ¿Por qué de púrpura? No, no sé si estoy bien, pero creo que alguna vez escuché que el púrpura es como asociado a al rey, pero no estoy Pero por, seguro. sí, Ah, no sé, ahí sí, porque... efectivamente, hay una razón. Y no solamente con el rey, en realidad en la época y en general, y en general en toda la historia antigua, se relacionaba no solo con la realeza, sino con el poder, o sea, con alguien importante, alguien que tenía plata, dinero. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace falta para que hoy tengamos un color púrpura? Es artificial, pero antes para tener este color era muy caro. Exactamente. Específicamente lo tenían que hacer algunos crustáceos. Y porque tenían que hacerlo de algunos crustáceos, el color púrpura era muy, muy, muy escaso y muy difícil de extraer. Y ustedes saben que cuando algo es muy, muy exclusivo, digamos, el precio es alto. ¿Ya? Entonces, por eso es que se relaciona no solo con la realeza, sino en realidad con el poder, digamos, con alguien que tenga riquezas, exactamente. Entonces, es por eso. Ahora, fíjense ustedes, aquí hay una cosa, cuando dice que le vistieron de púrpura, en realidad nosotros tenemos en la cabeza, ¿no es cierto? Muchas veces esta imagen de las películas, ¿cierto? O sea, que Jesús está con su ropa, está de pronto humillado, o sea, maltratado a la final, y le ponen una capa o una manta y le comienzan a hacer sus bromas, sus burlas, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí hay una cosa. Más adelante, fíjense ustedes, en el final, en el 20, vamos a adelantar, dice, fíjense, le desnudaron de la púrpura y le pusieron sus propios vestidos. ¿Eso qué significa? Despojar de su... Que antes de ponerle el púrpura, le quitaron la ropa, le pusieron el púrpura, o sea, pasó unas vergüenzas horribles. O sea, era una denigración, una humillación horrible. O sea, desnudarle a una persona, ponerle todo el tema, o sea, era un tema así. ¿Ya? Además, ya les digo, más allá de esta forma muy irónica de llamarle rey, y ya les digo, si en realidad los romanos eran unos poco apáticos, digamos, o sea, eran muy, muy sanguinarios y todo lo demás, los verdugos, incluso todo, resulta que incluso era algo interesante. Según estuve revisando, si bien los romanos, como les digo, o sea, no tenían miedo a castigar a la gente o a lacerarlos o a matar incluso, que no tenían miedo, pero sí había momentos y estaba permitido incluso para algunos verdugos, incluso negarse a ejecutar a una persona. O sea, no eran tampoco unos así bestias, no, sino que, o sea, tenían alguna, como diríamos hoy, objeción de conciencia. O sea, sí tenían una ligera objeción de conciencia, que si por ejemplo, a propósito de los latigazos, consta que si es que algún verdugo decía, esto le va a matar a la persona, o sea, si el castigo solo esto y esto es demasiado brutal, me opongo, o sea, yo no lo hago. Okay. Y podía hacer. O sea, había esas chances de que el verdugo se niegue, exactamente. No eran unos bárbaros. Ajá, o sea, si en realidad eran muy toscos, por así decirlo, pero en realidad tenían ciertas salvedades, digamos así. En este caso, evidentemente, no se cumple, pero lo que quiero decir es que aquí este desborde, porque en realidad si ustedes lo ven, es un desborde de todo, es un desborde de todo. Es un desborde de todo, de maldad, o sea, es que en realidad se están desquitando. O sea, no es una cosa eso es con saña. O sea, no es una cosa de que, porque imagínense, los romanos, ¿qué lío tenían con eso? ¿Ya? Y siempre se les retrata, ¿no? A los soldados romanos como unos, no sé, inmorales, ¿no? Así que si hay que castigar a alguien, bueno, mejor, qué gusto. Y no eran así, no eran sádicos. El asunto es que aquí más bien estamos viendo, como decíamos, a partir de Marcos se ve que Marcos retrata otra religión. Y no es tanto la mala hazaña de los romanos. Josuecito, si Sí. lo que estamos diciendo, que el término compañía no necesariamente puede ser a los 100 soldados que se congregaron, sino más bien en otra parte que no recuerdo, dice, este tiempo es el despliegue, el desate de la potestad de las tinieblas, ¿no? Entonces Ajá. podemos ver cómo se desató ese momento, esas fuerzas malignas, en ridiculizarle al Señor, en ridiculizarle, desvestir a una persona delante del pueblo es ridiculizarle, es ponerle en la vergüenza más grande.
Y eso es lo que quería el diablo y sus huestes, ¿no? Ridiculizarle al Señor, hacerle pasar vergüenzas y todas las cosas, porque todo había hecho el diablo. Bótate desde aquí en el templo, bótate para que todos vean y ya hasta los ángeles van a bajar. Si eres hijo de Dios, haz esto, haz el otro. No pudo hacerlo. Ahora le está ridiculizando, le está poniendo en vergüenza. Hay alguno que puede decir, "Ve, yo prefiero que me maten aquí antes que me pongan en esa vergüenza". Sin embargo, allí no solamente se ve el desate de odio, digamos así, de ira de los romanos y los israelitas, sino las fuerzas del mal mismo echando toda su furia contra el Señor para ridiculizarle, avergonzarle, para hacerle quedar de la peor ralea que puede ser, ¿no? Entonces, eso me parece a mí que es todo esto, y le ponen la púrpura precisamente porque eso significa que es una persona importante, poderosa, rica o rey. Y tal es así que la burla llega al punto de que le coronan, pero con una corona de dolor. Ahí va. Porque si a un rey le ponen la corona, significa que es de oro, de perlas preciosas y de todo, pero como digamos, en el extremo mismo, ¿no? De la exageración y de la ridiculización, a Jesús le corona con espinas. Toma, que no sea gloria, sino que te duela, que te sangre. Entonces le coronan de dolor, le coronan de sufrimiento. Imagínense con todas estas cosas. Entonces, para mi modo de ver allí, lo que hubo es un desate irracional de las fuerzas malignas para ridiculizarle, para avergonzarle, para hacerle quedar lo peor al Señor Jesús. Exactamente, tal cual. Entonces, fíjense, con el tema de la púrpura es justamente ridiculizar, burlarse en muy mal sentido del estatus del rey. Entonces, imagínense ustedes despojarle de su ropa, ponerle el tema y hacerle, o sea, ponerle de púrpura, de morado, pues, y hacerle todo esto, ¿ya? Entonces, primero es una burla, que implica aquí en este asunto despojarle o sea, desvestirle, desnudarle, digamos así, tal. Luego, lo que decíamos, poniéndole una corona tejida de espinas. Ahora, esto de la corona tejida de espinas es evidente que es para causar dolor, ¿no? Para causar dolor, ¿ya? Para que cuando eso entra, pues lastime y pues cause mucho daño. Justamente hay muchos que han viajado a Israel y demás y pueden ver las espinas que habrían sido, y básicamente no son unas espinas como de rosa, digamos, o sea, son unas espinas más bien grandes, o sea, son unas espinas grandes que son tejidas y pues eso evidentemente cuando va entrando va lacerando, horrible. Ahora bien, el asunto no es solo, ahora pensándolo ya con esta perspectiva un poco más profunda del desate de toda la maldad sobre el Señor Jesús, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué tendría que haber sido de espinas? Porque si hubiera sido de alguna, digamos, por causar dolor, hay muchas otras formas de causar dolor, ¿ya? O sea, si fuera para torturar, digamos, había muchas otras formas. Pero ¿por qué tenía que ser de espinas? La corona se entiende porque es una burla ante la realeza, la figura del rey. Pero de espinas, ¿ma per qué? ¿Ma per qué? Ya vino un asunto. Y ahí me vino a la cabeza y dije, y se me vino a la cabeza es, ¿en dónde aparecen las palabras de espinas? Palabras espinas en la Biblia. Y resulta que una de las veces que aparece la palabra espinas en la Biblia es justamente referido a las naciones, a los gentiles que el pueblo de Israel no despojó cuando conquistó la tierra. Y les dijo que iban a ser como espinas frente a sus ojos. ¿Ya? ¿Esto qué significa entonces? Si completamos toda la idea, de alguna manera, lo que están haciéndole, digamos, es como una especie de, o sea, las espinas representarían a las naciones, pues. O sea, pero no solo a las naciones, sino a esas naciones que, o sea, fíjense aquí el argumento es un poco más extenso, digamos. Acuérdense que las naciones que debía el pueblo de Israel cuando conquistaban la tierra, desechar y exterminar básicamente, no era por solamente inmorales, malas, ¿no? Sino era porque, ¿se acuerdan ustedes lo que habíamos visto en Samuel y jueces?
sino era porque habían llegado a un punto de depravación, pero no sexual, sino porque era una mixtura de las cosas que ya era súper peligroso. Entonces, eso es lo que el Señor le colmó, digamos. Entonces, fíjense ustedes, entonces son todas esas, eso es lo que representa la espina en general. Entonces, cuando el Señor Jesús le ponen esas espinas, están de alguna manera representando que el ganar, o sea, porque le están coronando, porque coronar a alguien es investirle de poder. O sea, cuando alguien pone, de hecho, en hebreo, por ejemplo, para decir que le voy a coronar o investirle de rey a una persona, se utiliza la misma palabra de rey, de melech, pero en verbo causativo. ¿Ya? Es himloj, se llama. Entonces, por ejemplo, cuando David le ponen la corona de rey, se utiliza la misma palabra de rey, pero en causativo. Entonces dice, lo hizo reina. ¿Ya? Sí, así literalmente. Entonces, el asunto es que cuando aquí le están poniendo una corona, es una burla a la vez que le están causando daño, pero más allá de que le están causando dolor, lo que le están señalando y simbolizando es que reinan el poder de las naciones sobre él. Sí me explico. Entonces, es una burla, evidentemente. Pero no es solo la burla por, ay, sí, el rey le pone una corona de espinas. No, más allá del dolor, lo que le están simbolizando es, ahora las naciones reinan sobre ti. ¿Sí me explico? Entonces es una cosa todavía más profunda, si lo vemos. O sea, le estaban ridiculizando al máximo. O sea, básicamente, lo que se vio en esto de los Juegos Olímpicos es nada. Es nada. Es que lo que puedan seguir haciendo con un montón de cosas es nada. O sea, evidentemente, digamos, los que se fijan en estas cositas, obvio. ¿Ya? O sea, es que en realidad, digamos, hay que leer la Biblia. Aquí estamos viendo cuando realmente importaban esas cosas. Y aquí le están haciendo una burla horrenda, digamos, aquí así, y más profunda todavía. No sé si ustedes, o sea, pero el asunto es que es una ofensa simbólica. O sea, no es solo que, bueno, ¿cómo le causo más dolor a esta persona? O sea, ya que de por sí ya es malo. Pero el asunto es que el trasfondo de eso es, ¿cómo le hago sentir a esta persona indigna y me burlo de su condición de rey? Entonces le despojo de su ropa y le digo que ahora es rey. Y por otro lado le Josuecito, como, ¿no? Pero con un Josuecito, símbolo de las naciones. sí, Ajá. Josuecito. Hace un tiempito atrás, cuando en el Reino Unido, en Inglaterra, le coronaban al rey, ¿no? Le coronaban porque, claro, por acá no tenemos ejemplos de coronación de un rey, pero pasaban en la televisión cómo le coronaban, es decir, cómo le vistieron al rey, que es ahora, ¿no? De Inglaterra. Y el momento del clímax de esa celebración era cuando le alzaban la corona sobre su cabeza y le ponían. Entonces el pueblo, como decir, le aclamaba. El pueblo prorrumpía en loas, en aclamaciones, viva nuestro rey, salve el rey y todo eso. Pero ¿cuándo y en qué momento era el clímax de la coronación del rey que se pudo ver en la televisión? Era cuando le coronaban, es decir, le ponían su corona, porque la corona viene a ser el sello propiamente de ser el rey, de ser la autoridad máxima en ese lugar, en esa nación. Entonces, en el caso del Señor Jesús, esa coronación que lo podían hacer al César en Roma, ¿no? Ahora le hacen a él, pero no con oro, ni con perlas, ni con nada, sino con espinos, y por eso la ridiculización todavía más explícita, en donde le sangran. Cuando a un rey le coronan, es el momento sublime de su vida, cuando casi deja de ser humano y viene a ser como lo que era en César, lo que era el César, ¿no? Entonces, esa coronación tenía un momento, pero extraordinario, donde el pueblo explotaba en loas, exaltándole a su majestad, le decían allí. Y entonces, en el caso de Jesús, ¿qué cosas? Todo lo contrario. No había perlas, no había nada, algo que le exalte, sino espinos que le laceren, que rompan su piel y que le chorree sangre.
Eso es el grado máximo de una ridiculización de un reinado o de una coronación. Y adicionalmente como que se arrodillaban delante de él y le hacían reverencias. O sea, cuando alguien se burla a esta magnitud o de esta magnitud, es que perdió toda sensibilidad y todo y entró al grado superlativo, entró aquello de burlarse, de ridiculizar, de avergonzarle y de echarle a tierra todo ese simbolismo que puede tener la coronación de un rey. Y es más todavía en el Señor Jesús, porque Él sí es rey. Él es rey y no necesita que aquí le coronen. Pero dejando de ser rey y tener toda esa corona que dejó allá en el cielo, Él asumió esa corona del dolor, porque sabía que con eso también era parte de lo que Él iba a salvar al hombre, al ser humano. Con todo eso, como dice, fue avergonzado, fue lacerado y todo esto es precisamente parte de esa acción que dice la palabra, ¿no? Entonces fue humillante, fue humillado, fue en otras palabras pisoteado, avergonzado, lo que creo que a nadie le habrá pasado en esa magnitud. Así es, efectivamente. Y digamos, a la par que está pasando, lo que bien lo dices de la humillación y todo lo demás, es una humillación todavía más, no solo por la burla hacia el rey, sino porque le están coronando con una manera simbólica, o sea, le están, de alguna manera, la burla es doble, digamos, porque por un lado están burlando de la calidad del rey, por estas cosas, ¿no? Y por otro lado le están burlándose de su calidad de rey y le están imponiendo, porque no es la voluntad de él, están imponiendo símbolos, o si se quiere, cosas así, simbología, digamos, o implementos que simbolizan los poderes de este mundo. Eso es lo más fuerte, digamos así. Pues lo que le están diciendo es, tú no eres capaz ni de reinar, o sea, lo que le están diciendo es, tú no eres rey ni aquí. O sea, lo que le están diciendo es eso, porque si fueras rey aquí, nos darías otras cosas. ¿No? Aquí te tenemos, es lo que estaría diciendo él. Es un momento, o sea, álgido, ya digo, ninguno de nosotros aguanta eso. Ninguno de nosotros aguantaría eso. Realmente solamente Dios pudo aguantar y literalmente aguantar en el sentido de soportar el dolor y en el sentido de no explotar y decir, se acabó esta farsa. Me explico. ¿Ya? Eso, entonces ahora con el tema de la, entonces bien, fíjese del tema de la púrpura y de las espinas, ¿ya? Va más allá del dolor, es lo que es, va más allá de la burla. O sea, o un tipo específico de burla, ya así se. Entonces vamos, dice el 18. Comenzaron a saludarle, ¿no? A saludarle, pero en el sentido de cómo le va, sino a de rendirle honores, de rendirle pleitesía. Ajá, dice, salve, salve, rey de los judíos. ¿Ya? Salve, rey de los judíos. Que en este contexto vale la pena decirlo una vez más. Si yo lo leo así literalmente, y lo leo de la boca esto de un romano, ¿ya? Suena muy extraño una vez más. Suena muy extraño. ¿Por qué? Porque cualquier persona que diga esto aún de burla se estaba reconociendo en el fondo, se podía decir que estaba reconociendo a alguien que no era rey. O sea, estaba reconociendo a alguien como rey además de César. Entonces es extraño que alguien haya hecho esto así, digamos, incluso como burla, una cosa así. Digamos, un poco extraño. Entonces, una vez más, hay que entenderlo de otra manera. Y una cosa más, aquí también nos sirve para refinar el tema de judíos. Porque si aquí, una vez más, si lo leo literalmente de la boca de un romano, lo entiendo desde una perspectiva etnográfica. O sea, yo romano, el rey de los judíos. Pero si lo leo con una perspectiva un poco más, digamos, más específica, ¿no es cierto? Nos vamos a dar cuenta que judío, ¿qué representa? ¿Ya? Y en algunos casos, como en este, la palabra judía, pues, la palabra o el término judío no hace necesariamente referencia al pueblo, a la etnia, al grupo humano, a la nación, si se quiere, sino hace referencia a los que no son romanos, si se quiere. O sea, o si se quiere, al remanente de. Porque en algún momento los judíos, el pueblo judío como tal, llegó a significar o ser una especie de referente como de remanente, los que quedaron de todos los que eran antes. Entonces, cuando aquí se le dice salve, rey de los judíos, en esto puede significar más allá de eso. Más allá de aquí está el rey de los judíos, de los que andan ahí. ¿Ya? Más allá de eso, lo que le estarían diciendo es
salve, o sea, oh, te reconocemos a ti, rey de los, ahí está el rey de Israel, como, pero más allá del pueblo de ese momento, el rey de todo lo que nosotros llamamos iglesia, Israel, o sea, todo el proyecto más grande. Eso es lo que están burlando en el fondo, ¿ya? Y dice, y le golpeaban en la cabeza, o sea, no solamente con el tema de la corona, además le golpeaban con una caña. Ahora, y ahí viene el asunto. La palabra que ahí aparece, la palabra que aparece como caña, literalmente es una caña rota. Como un carrizo, digamos, una caña rota, por ahí con eso le daban. ¿Ya? Ahora, pequeño detalle. ¿Alguno de ustedes se acuerdan de alguna parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, evidentemente, donde se habla esto de una caña rota? ¿Alguien se acuerda? Sí, en Isaías dice que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Podemos verlo, es está en Isaías 42. Y leámosle y veamos qué está pasando en Isaías 42. Isaías 42, 3. Pero leámosle desde el 1 hasta el 4. Pues. Isaías 42. ¿Qué dice? 3 y 4 dice, 3 dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo Desde que el 1, humeare. desde el 1. Desde el 1. Sí. Dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán en su ley. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, fíjense, ¿de qué está hablando? Y esto, si ustedes se acuerdan, es una de las Haftarot de Bereshit, de la primera porción de la Biblia, ¿no? Y esto, si ustedes lo ven, es un texto eminentemente mesiánico. ¿Ya? Entonces, por un lado, ya les digo, todo lo que estaba pasando aquí, a su vez que es una burla, hay también guiños a partes de la escritura que nos están diciendo, y fíjense, así como nosotros, ya vamos a ver más adelante también, dicen, y repartieron entre sí sus ropas, guiño, guiño. ¿Ya? Es para que vayamos al Salmo. ¿Ya? Y así mismo, aquí nos va dejando así guiños como esto, con el tema de la púrpura, el tema de los espinos. O sea, son guiños que, ya les digo, como cualquiera de nosotros, son como, hablando en términos actuales, son hipervínculos. O sea, son hipervínculos mentales. O sea, vamos leyendo y se pintan de azul. Entonces se les topa y ¡pac! Nos manda a la palabra. Son como las notas al pie. Ya, básicamente. Entonces, púrpura, véase tal cosa. Ya, espinos, véase tal cosa. Ya, la caña, véase tal cosa. Entonces, esto de que no quebrará la caña y todo lo demás, aquí evidentemente al momento que le pegan con una caña rota, es un símbolo, igual es una representación de que ese objetivo, digamos, por el que el Señor vino, fue establecer la verdad, el Mishpat y todo lo más, no estaba siendo ejecutado, porque quebraron la caña. Lo diferente de lo que acá dice que él no iba a hacer. Entonces, lo que están diciendo en el fondo es una vez más lo mismo. No tienes poder para. ¿No? Eso básicamente. Después, ¿qué dice? Y le escupían. ¿Ya? Lo mismo. Más allá de esto, digamos, de que la referencia, digamos, de escupir que hay en la Torah, especialmente es en el tema este ¿se acuerdan ustedes del levirato? De que cuando la persona no quería, tenían que escupirle y todo lo demás. ¿Se acuerdan ustedes? Pero más allá de eso, evidentemente, esto es una cuestión de denigración, de burla, de escupir. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Y puestos de rodillas le hacían reverencias. Y justamente todo esto, fíjense ustedes, se arma todo el panorama, digamos, toda la escena, gracias, toda la escena de lo que, como bien decía mi papá, hecho bien es una coronación. Ahora, como aquí, y fíjense ustedes que es la forma de actuar del diablo, hace lo mismo, pero de una forma retorcida. ¿Ya? Entonces, hace lo mismo acá y lo que está diciendo es, tú no eres rey. O sea, con lo que normalmente se debería investir a un rey, aquí le están diciendo todo lo contrario.
Está diciendo, tú no eres yo. ¿Ya? Entonces, fíjense que es un impacto fortísimo, un impacto tremendo que está pasando ahí. Y le tocó esto vivir el Señor Jesús solito. Ya no había nadie que le ayude. ¿Ya? Y él mismo cayó y se aguantó todo eso. Imagínense ustedes al Rey de Reyes ahí aguantándose y aguantando los palazos, los pitajos, todo lo demás y sangrando y así estando ahí y con dolor y todo lo demás y con ya, y esa, digamos, templanza, ese aguante de no decir, ya, se acabó esta cosa y aquí se marcharon todos, sino que justamente se aguantó porque estaba escrito así que enmudeció y todo lo demás, molido fue y tal, se aguantó. Es una cosa, pero potentísima, digamos. Y dice el 20, después de haberle escarnecido, se ha burlado, todo esto, ¿no es cierto? Le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos. ¿Ya? Dice, y le sacaron para crucificarlo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Entonces, de aquí dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo a que le llevase la cruz. ¿Ya? Y aquí fíjense ustedes, este Simón de Cirene, digamos, este Simón de Cirene se entiende, se intuye muy fácilmente que era un judío que pasaba por ahí. Y era un judío de la región de Cirene. Cirene está en la actual Libia. ¿Ya? Y básicamente hay registros justamente de que los de Cirene eran una comunidad judía, nada más judía, muy fuerte en la época. ¿Sí? Incluso aparecen los de Cirene después de en Hechos 6 por ahí, como con una sinagoga propia y todo lo demás. Entonces era una comunidad judía, digamos, fuerte y no era, digamos, nada extraño que pase un judío por ahí por Jerusalén. Estaba pasando un transeúnte que se llamaba Simón y se sabe también que es judío por el nombre, Simeón, un nombre típicamente judío. ¿Ya? Simeón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y de Alejandro y de Rufo no se sabe mayor cosa. Al parecer fueron cristianos, digamos, gente de la época que las personas conocían. ¿Ya? Dice que venía del campo a que le llevase la cruz. Y aquí dice, cuando le llevase la cruz hay varios debates, porque hay algunas, digamos, algunas formas en cómo la crucifixión romana era hecha. ¿Ya? En muy pocas ocasiones se llevaba toda la cruz, o sea, la cruz, ¿no? O sea, los dos palos cruzados, muy pocas veces se llevaba, porque era una cosa más bien más larga, muy complicado llevar, y más bien lo que les obligaban a llevar era el travesaño. ¿Ya? Eso era lo que más bien les obligaban a llevar, y el objetivo de esto era que todo el transcurso desde el lugar donde salían condenados hasta el lugar de su muerte sea público para que toda la gente diga el próximo que haga esto le pasa lo mismo. Es eso. Que de hecho esa es la idea detrás de cualquier sanción que existe. Ya, es eso. O sea, por ejemplo, las cárceles existen justamente para eso. Ya, para que cuando cualquier persona vea y diga, ¿por qué entró? Ah, porque robó. Si el próximo que robe le pasa lo mismo que a este panita. Básicamente es eso. Ya, entonces, lo mismo estaba pasando acá. Entonces, era la forma romana de exhibir lo que le pasa a un delincuente, básicamente. Aquí, evidentemente, está usando el diablo para mal. ¿Ya? Entonces, bueno, en todo caso, aquí se ve que Jesús sale en una muy mala condición que no es capaz de cargar su cruz. ¿Ya? Y le escogen a este Simón de Cirene para que lo ayude. Dice el 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Calavera, perdón. Calavera, el cráneo, pues. Ya, el cráneo. Dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. Gólgota, sí, hermano de. Sí, perdón, hermano Josué. Hermano Josué, yo había escuchado que Jesús no llevó una cruz en sí, el palo atravesado en la mitad, el otro, ¿no? Sino que llevó un solo palo, solo un tronco, y ese tronco lo llevó en sus hombros y no cruz. Pero cuando ya estaban allá donde se encontró con los dos ladrones y en la posición en que ellos estaban, así con los brazos abiertos, eso se llamaba la cruz. Y hicieron el árbol, las dos tablas, los tablones, qué sé yo, en forma de cruz, pero fue en ese momento para que las personas vean que estaba crucificado así, con los brazos abiertos y las piernitas cruzadas, ¿sí? Entonces, bueno, usted que sabe más,
también ayúdenme ahí a ver si es que en verdad Jesús cargó la cruz o fue solo un madero, un tronco. Sí, justo eso, buena pregunta, hermana Dina, justo eso comentábamos. Y lo que pasa es que hay retratadas en la tradición romana de la crucifixión las dos formas. O sea, así había gente que cargaba la cruz, o sea, las dos vigas, digamos, atravesadas, cruzadas, que lo cargaban, ¿ya? Pero también hay las personas que cargaban solo el horizontal, ¿ya? Y cargaban eso y eso llegaban y allá sí les completaban, como decían, les completaban y quedaban así crucificados, digamos, en Y forma de T, así ¿ya? es. Hay las dos formas documentadas. Aquí la palabra, digamos, que aparece ahí es estauros, que es la famosa cruz, que es como T, ¿ya? Como T. Eh, Sin embargo, más bien aquí vienen conjeturas, digamos, ni ponen ni quitan, porque lo más importante es que el Señor Jesús fue crucificado. Pero hay algunos que sospechan que para que el Señor Jesús no haya podido llevar, por un lado estaba en una condición muy mala, lastimado, mal, y por otro lado que para que le haya podido ayudar y todo lo más, en realidad, incluso por estar mal en esa condición mala, seguramente de alguna manera, tal vez como si se apiadaron de alguna manera y no le hicieron cargar todo, sino solamente el travesaño, pero el horizontal. Conjeturas, ¿ya? El hecho más allá de eso es que va, digamos, lo más importante es que murió en la cruz, dio su vida, ¿sí? Eso más que nada, pero digamos, lo que sí es que está registrada las dos formas, o sea, las dos formas, o sea, si había personas que cargaban la T, digamos, de la cruz, los dos palos así cargaban, ¿ya? Y había otros que cargaban solo el horizontal, ¿sí? Ok, entonces dice, en el 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, con gusto, Gólgota. Gólgota está en arameo, ¿ya? En hebreo se diría Gulgolet, ¿ya? En arameo es Gulgalta, que es, en griego se dice Gólgota, y no es otra cosa sino el cráneo, la calavera, ¿sí? Por eso le ponen la calavera. Ahora, ¿por qué se llama este lugar así calavera? ¿Ya? ¿Por qué le llaman así? Hay algunas cosas, digamos que, aquí vienen una vez más, conjeturas. Algunos sugieren que se llama así el lugar del cráneo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ese lugar había varias tumbas, ¿ya? O sea, había varias tumbas y todo nomás, y por eso posiblemente se le asoció con la muerte, el cráneo. Luego, otros sostienen que se le llama el lugar del cráneo, de la calavera, por la forma que tiene esa montaña. Incluso si ustedes ponen en el internet y buscan el lugar de la calavera, etcétera, van a ver que supuestamente hasta ahora hay un lugar que tiene como que dos hendiduras así que asemejan los ojos y demás. Pero, X, o sea, conjeturas. Y hay otros, en cambio, que sugiere que se llama la calavera porque era el lugar preferido de los romanos para crucificar a la gente y dejaban que sus cuerpos se pudran. De tal manera que habían ahí un montón de huesos expuestos, de tal manera que incluso se veían las calaveras. ¿Ya? En todo caso, lo que pasa aquí es una cosa todavía más fuerte. ¿Ya? El hermano Eric suele sugerir, ¿no? Que es una referencia, digamos, un poco más teológica, más profunda del lugar de la calavera, porque, digamos, y tiene razón, tiene sentido, sin embargo, es una cosa que, digamos, viene apoyada de una tradición un poco más posterior, y es que y además de una interpretación judía, que no tiene en mente al Mesías, ¿ya? Y es esto, de que, por ejemplo, al pueblo judío después le gustó mucho hacer muchas, digamos, referencias pedagógicas, por así decirlo, para explicar la profundidad de Dios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta analogía, utilizar la figura de la cabeza. Entonces fueron como que utilizando por capas, ya la piel, los músculos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se llegaba aquí al cráneo, al hueso, era como decir la máxima revelación. Ya, era la máxima revelación. Entonces, como decir, la dermis es lo más visible, etcétera. Y así según se va entrando, llegas al hueso y es la máxima revelación de Dios. Ese es el Gulgo, el Tao, la calavera, el cráneo. Es eso, como la máxima representación. El asunto es que esa es una interpretación bastante posterior. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que sí es cierto. Si ustedes recuerdan, los huesos, en general, los huesos ya pelados son sinónimo de que alguien murió ahí. Y si ustedes recuerdan, en la Biblia, en la Torah, es que donde quiera que haya un cadáver es un lugar impuro. Sí, sí. Es un lugar tamé. ¿Ya? Entonces, lo que están haciendo más allá de eso es una vez más otra burla.
Porque aparte de todo, como se llama el Vía Crucis, ¿no? De hecho, Calvario, entre paréntesis, ustedes escucharon el Calvario. Calvario es calavera, pero en latín. ¿Ya? Eso así traduce la Vulgata, Calvario. Calvario es latín, es latín para calavera. Esto suena, ¿no? Calvario, calavera. Ya, es lo mismo, cráneo, pues. Ya, entonces todo este Vía Crucis, la vía de la cruz y todo lo más, estaba hecha con el objetivo de reproche social. O sea, de que todo el mundo vea lo que le pasa al próximo. O sea, lo que le pase a la persona que hace lo que está pasando. Esa es la cosa. Y después, cuando llegan al lugar de la calavera, pues lo que está llegando es un lugar máximo de putrefacción. O sea, donde ya solo quedan los huesos. O sea, el lugar más impuro posible. Entonces, una vez más, una burla, ¿ya? Más allá de otra cosa, digamos. Y sí es cierto que ahí, digamos, se iba a demostrar, iba a quedar ejemplo del más grande acto de poder y demás del Señor, pero no quita, eso digamos, no quita que el lugar haya tenido una referencia a algo impuro. O sea, le estaban llevando a morir en la cloaca, pues. Hermano ¿Ya? Josué, no era un cementerio. Eso dicen algunos. Eso sugieren algunos que era un lugar, porque antes no había cementerios, antes había cavernas, cuevas, en donde se metían a los muertos, porque las técnicas de entierro antiguas eran diferentes de las de ahora. Claro. Sí, entonces las técnicas, vale la pena, digamos, si una vez después, las técnicas antiguas de entierro de esa época eran, básicamente eran como cuevas, ¿ya? Cuevas, sepulcros en general, cuevas, pongan ustedes, en donde, ¿ah? Comunes. Sí, comunes o por familia, etcétera, según la plata que se tenga. Entonces se tenía una cueva y se tenía como nichos, pero no se les metía como ahora en ataúdes, sino que se les envolvía, como le hicieron el Señor, en sábanas, en telas, y se dejaba que el cuerpo se pudra. Y cuando el cuerpo se podría y quedaba solamente los huesos, después se unían esos huesos y les mandaba a otro lugar donde estaban los demás que ya pasaron por ese proceso. ¿Ya? Y de esa manera se tenía un lugar en donde todos, y ahí tiene sentido un poco incluso lo que decía la Biblia, que dormían con los papás, porque de alguna manera y eventualmente todos terminaban en el mismo hueco, ¿ya? Descomponiéndose los cuerpos. Y cuando un cuerpo se descomponía, sacaban del nicho, por así decirlo, y ya les quedaba un espacio libre para otro muerto. Y así, Aquí, esa era la Josecito, forma de enterrar. En ¿Perdón? Hebreos dice también, en Hebreos 13:11, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta de eso. Exactamente, le sacaron fuera de la ciudad, justamente en referencia a eso. Ahí, digamos, de Hebreos, acuérdense que también le toma mucho, y Hebreos es una explicación, digamos, con la perspectiva del Señor Jesús del día de Yom Kippurim. ¿Cierto? Entonces, por eso hace referencia a ello. Pero volviendo acá, ¿no es cierto? Es el tema de que el lugar en donde estaba, que efectivamente fue fuera de la ciudad, con referencia a donde se quemaba todo lo demás y salían los desechos. Que fíjense ustedes, o sea, es un tema o sea, no está tanto en el juego ahí un tema sí, por un lado de revelación y todo más, pero esto más bien un tema de inmundicia. Un tema donde, incluso según lo que como dice Hebreos, era donde se botaban todo lo demás, ya los desechos, etcétera. Es un tema de suciedad. Y que al Señor Jesús, al mismísimo Rey y todo lo demás, incluso en su muerte, le hayan querido humillar así. Eso es lo que está ahí de fondo. O sea, o sea, era, como les digo, era una cuestión de ensañarse así, pero de saña, así, como suelen decir los niños, de odio y de odio jarocho. De ese odio y de odio pero ya que consume, ya que en realidad desbordaron todo lo que tenían y o sea, no estaban contentos con condenarle, o sea, estaban contentos con humillarle, con pegarle, con escupirle, o sea, querían hasta lo último, o sea, que aún la muerte esté en un lugar pero horrible. Ya, esa es la cosa, ese es el contexto. Josecito, perdón. Eso solo se ha visto, y sí se ha visto aquí en el Ecuador, esas expresiones de un odio insaciable, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, cuando esas bandas delictivas matan a uno. Eso lo he visto pues, por lo menos unas 4 veces, que matan a su enemigo y después que está muerto, le vuelven a
a echar bala. Y luego todavía cuando ya le entierran, le sacan de allí y le vuelven a balear. Entonces eso es para demostrar su odio, pero ya es un odio irracional, es un odio en su máxima expresión, es el querer acabarlo a esa persona, ¿no? Ni con la muerte se siente satisfecho, sino que a un muerto le quieren matar más. Exactamente, que no saben cómo ensañarse más. O sea, es el asunto que la muerte no les basta. O sea, es ese asunto, que la muerte, o sea, que la muerte, que muera la persona no les basta, sino que tienen que ensañarse lo más que se pueda con la persona. O sea, es venganza pura y dura, o sea, es venganza, odio, resentimiento, o sea, todo lo malo. Lo siento mal, estaban ahí aflorando, ¿ya? Entonces, cuando llegan al lugar más impuro posible, ¿ya? O sea, imagínense ustedes, en medio de toda la burla, en medio de toda la cosa, le llevan al lugar de los huesos, ¿ya? Pues fíjense, es una cosa, pero horrible, ¿ya? Y dice, y le dieron de beber vino mezclado con mirra, pero él no tomó. Este vino con mirra era, digamos, esta era una forma de un aliciente muy potente. De hecho, cuando ustedes, ustedes saben cómo se da el proceso de embriaguez, químicamente hablando, ¿cierto? Y es que cuando se junta el vino con el azúcar, el efecto embriagante es más rápido, ¿ya? Y no se siente, ¿ya? Se embriaga uno más rápido. Entonces, cuando ponían vino con mirra, era básicamente eso, como endulzarle, digamos, alguna cosa, como potenciarle al vino para que la persona se embriague y no sienta dolor. Entonces, no solo era como un analgésico, como tomarse una anestesia, sino era literalmente embriagarle a la persona, sumarle para que no sienta nada, o al menos sienta menos, ¿ya? Entonces, fíjense que incluso aquí, por eso vemos que esa hazaña que a veces uno se le adjudica de gratis a los romanos, no era tanto. Sí vemos ahí esas cosas, porque aquí le quieren dar el aliciente, si nos damos cuenta. Entonces, esa hazaña que se les atribuye solamente a los romanos, no es a los romanos, sí, así en esas a las huestes que estaban atrás. Los romanos tenían sus prácticas incluso un poco, digamos, ya se justifica, pero digamos, tenían sus prácticas de ahí medias salvables, digamos, de que al menos no querían que sienta tanta por último, ya. O sea, ya si vas a tener una muerte fea, ándate borracho para que no sientas. ¿Me explico? Claro, porque ya venía la parte más peligrosa. Claro, ahorita ya venía el tema en donde ya iban a agonizar y toda esa posición incómoda que no se respira, que no se siente, además el desangrarse y morir desangrado es una muerte horrible. Ya, o sea, todo eso, al menos muérete borracho con no sientes. Ya, entonces fíjense ustedes que aquí, por eso les digo, si fuera por la práctica romana nomás, aquí hay una seña de que no eran tan sanguinarios. O sea, si eran unos locos, digamos así, así inconscientes, pero tenían sus prácticas que salvaban, ¿ya? Ya les digo, y aquí con esto se evidencia que los que estaban, o el que, y los que estaban detrás de todo esto, era el Satanás y todos sus puestos, su cohorte, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, fíjense, aquí le intentan dar esta bebida potente, ¿no es cierto? Para que no sienta, y él se niega, ¿ya? Él se niega. Dice, él no la tomó. Cuando lo hubieron crucificado, fíjense ustedes, y aquí sobre cómo pasó, hay muchas objeciones, muchas teorías, digamos, ¿ya? Hay unos que la más común, digamos, es que, claro, como decía nuestra hermana Digna, brazos extendidos, ¿ya? Palmas, los clavotes irían en las palmas, ¿ya? Justo aquí entre los huesitos de aquí para que coge y no se desgarre, porque si le crucifican aquí la muñeca se desgarra, tienen que cogerle aquí justo en la palma para que eso aguante y los huesos que rodean aquí la palma pues hagan el aguante y no se rompa. Si le ponían aquí en las muñecas se rompía la muñeca y no aguantaba. ¿Ya? Entonces este era aquí, entonces era aquí en la palma. Y en cuanto a los pies hay más debate. ¿Ya? Es porque por lo general en las representaciones que nosotros hemos visto es pie sobre pie. Entonces, pie sobre pie y le clavan sobre el metatarso. Metatarso, ¿no? Sobre el metatarso. El problema de esa cosa es que clavarle sobre el metatarso da lo mismo. Se descoyunta eso y no aguanta. No aguantaría el peso de una persona. O sea, se rompen los huesos y no aguanta. Y lo que queda es una cosa media rara.
No, la forma en cómo también se hacía es, y porque también la Biblia lo dice, es que le clavaban por los talones. O sea, no sería así pie con pie, sino más bien, digan ustedes, el tronco aquí y los pies al lado, y le clavaban en los talones, los tobillos, digamos, los tobillos. Porque incluso en la Biblia está, y me perforaron los talones. Ujú. Sí, sí. Exacto, entonces así como parado, digamos así, abrazado, digamos así, a la Ok, cruz, ya. ¿ya? Y pa, ¿ya? O sea, en lugar de ser un solo clavote, fueron dos. Por así decirlo. Entonces era una muerte horrible, porque también en medio de todo eso es perforar hueso. Perforar hueso y es que eso se quede ahí clavado en el tronco y además estás perforando un montón de arterias principales y todo lo demás que eso en cuestión claro, se desangra y es horrible ese dolor, obvio. Solamente cuando alguien se fractura duele, ahora imagínense tenerle clavado algo ahí. Claro, un corte de hoja, alguna cosa así. Ahora imagínense que perforen hueso, que perforen músculos y aparte estar en esa posición totalmente incómoda. Y aparte estar lacerado, estar con la corona, estar con todo lo demás, o sea, de una condición, ya, o sea, el odio, debe haber una palabra superlativa para odio, que es lo que estaba detrás de todo esto, ¿ya? Entonces dice, él no quiere tomar, ¿no es cierto? Dice en el 24, cuando lo vieron crucificado, y se repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y aquí dice, y aquí hay una referencia específicamente al Salmo 22:18, que dice, y repartieron entre sí sus vestidos, entre ellos sus vestidos, ¿cierto? Pues Salmo 22:18. Y de hecho, esta es una referencia a todo el Salmo 22, ¿ya? Que vale la pena que de pronto para la siguiente semana lo podamos venir repasando. Porque de hecho más adelante cuando dice el Elí lama sabactane, si no me equivoco, también es una referencia al Salmo 22, pero al versículo 1. ¿Ya? Ok, entonces fíjense ustedes, aquí hay una referencia, un guiño inicial al Salmo 22, versículo 18. Y de paso, que quede como de deber, digamos, para la siguiente semana, que lo vengamos leyendo el Salmo 22. ¿Ya? Si podemos seguir un estudio, lo que fuere, pero al menos leamos del 22. ¿Ya? El Salmo 22. El asunto es que aquí hay un guiño y se repartían. Ahora, esto es muy curioso porque esta era una práctica común de los romanos. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos en una época donde la gente era pobre. ¿Ya? Y los revolucionarios, los delincuentes no eran gente rica, eran gente humilde, eran gente del pueblo, pobre, que lo más preciado que tenía era su ropa y que aún eso les despojaban y como decían, a este ya no le va a servir nada, entonces se lo repartían y era la práctica común. Sin embargo, esto aquí con el Señor tiene un plus porque nos hace un guiño al Salmo 22, que es mesiánico más no poder. De hecho, en el Salmo 22 está lo que dice perforar mis talones. ¿Ya? Ok. Dice, repartieron entre sí echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y aquí el asunto, hay una cosa. Cuando dice vestidos, hay algunos que se preguntan, ¿cuánto de ropa le despojaron? Y la imagen que nosotros tenemos, ¿cierto? Que nosotros tenemos de la crucifixión es alguien semidesnudo. O sea, al menos con una especie de calzoncillo. ¿Ya? Sin embargo, parecería que no. Sin embargo, parecería que no. Porque el asunto aquí dice vestidos. O sea, no solo le despojaron, como decir, la túnica, lo que fuera, sino que al parecer le despojaron de todo. O sea, fue un evento todavía mucho más vergonzoso. Aunque hay una objeción a ello, y es que dicen que posiblemente, y esto sí es cierto, los romanos tenían alguna especie de respeto por el pudor de la localidad, y los judíos tenían mucho respeto al menos a la desnudez. Entonces es posible que no le hayan votado todo. Ya. Entonces, aparentemente sí fue despojado de, digamos, de sus prendas superiores y quedaría al menos de calzones. Pero en todo caso fue una escena, ver ya a una persona en ropa interior, digamos, hablando en términos actuales, en ropa interior, en calzoncillo, boxer, lo que sea, ya ver una persona así es por demás denigrante. ¿Sí? Y dice el 25. Sí, Hermano, yo pienso que sí le dejaron en ropa interior, en un taparrabo, porque incluso yo he visto fotos de él que de esa está época, crucificado, ajá, sí, está crucificado en un madero y está así con la ropa del taparrabo. ¿Está claro, bien? exactamente. Sí. Sí, sí. Sí, parecería que más Crucificado bien fue así. también está solo con esa manta nada más interior, nada más. Entonces, Exacto. dos, vuelvo a repetir, hay dos fotos
de esa época. Una crucificado en el madero con ropa interior nada más y crucificado con los dos maderos cruzados también con ropa interior. Entonces sí parece que toda su ropa, ¿sí? Sí, así es. Ahora, hay una cosa, porque cuando se lee, por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19 puede ser, no me acuerdo ahorita muy bien, pero pueden revisarlo igual. Ahí resulta que sí se refiere un poco más como que si hubiera muchas más prendas, ¿ya? Como que da una intuición como de que hubo muchas más prendas, digamos, a solo una capa, una túnica y tal. Y de ahí surgen igual otra vez, conjeturas, opinión. El asunto es que aquí le despojaron y el asunto era hacerle pasar una vergüenza, una burla, escarnio, pero al tope, ¿ya? Dice, en la hora tercera, era la hora tercera del 25, ¿cierto? Cuando le crucificaron. Ahora bien, la hora tercera, acordémonos que los romanos contaban desde las 6 de la mañana. Sería las 9 de la mañana. Y aparentemente las 9 de la mañana. Sin embargo, hay algunas conjeturas aquí porque 9 de la mañana era una hora muy temprana para castigar a alguien. Por lo general se hacía un poco más tarde, ¿ya? O sea, es que sí. No, o sea, se hacía en la tarde. Se hacía más bien en la tarde y tal. O sea, no tan tarde, pero pasado el mediodía, pues, ¿ya? Aquí donde algunos evangelios, los sinópticos que se llaman, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, coinciden en esto. Juan da una hora diferente, ¿ya? Pero, X. Al parecer sí fue temprano. Ya, acordémonos que igual estábamos en vísperas de Matzot, de pan sin levadura. Entonces, para los judíos se les venía un día de reposo, que es después del apuro por bajarle. Entonces, aparentemente sí fue de mañana. Ya, fue más bien de mañana. ¿Ya? No digamos también ahora a las 9 en puntito, no sé, no, en el lapso de, como solemos decir, a eso de las 9. Todo eso, ya. De 9 tirando a 10, por, o sea, ya media mañana, pues. Y dice, y el 26, y el título escrito de su causa, o sea, de su causa, entiéndase, de su condena, o sea, el delito, ¿ya? Era el rey de los judíos, obviamente en burla. Dice el 27, crucificaron también con él a dos, y aquí corrección histórica, ¿ya? Siempre hemos pensado que eran ladrones, ¿ya? O sea, que no sé, que se ponían ahí y robaban las pertenencias de las personas. Y no es así. La palabra que aparece ahí son bandidos, o sea, más bien revolucionarios. O sea, eran gente de la misma calaña de la que le atacaban al Señor Jesús. O sea, no le... ¿Por qué? Porque el delito de robo no se castigaba con crucifixión. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, exacto, de sublevación. Entonces, los que estaban ahí eran revolucionarios, otros como Barrabás. O así como les condenarían ellos, de la misma calaña que Jesús, según ellos, obviamente. O sea, revolucionarios, revoltosos. ¿Ya? Eso es lo que está leyendo aquí. Exacto, que se quieren sublevar, etcétera. Unos producen bandidos, o sea, pero no bandidos de los, sino de los que hacen complot. Entonces eran dos complotadores, complotados, pues igual. Entonces es que tenían que merecían la pena de muerte por crucifixión. Entonces estaban ahí a los ojos de los romanos y del pueblo en general, estarían ahí muriendo tres insurrectos. Tres revolucionarios, ¿ya? Entonces se crucificaron con él también a dos revolucionarios, voy a decir, ¿cierto? Uno a su derecha y otro a su izquierda. Entonces olvidémonos de esto de que eran ladrones, ¿ya? El versículo 28 está añadido, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes que es fácil a este punto de la historia darnos cuenta que el 28 es añadido, porque no es de la costumbre de Marcos decir, y con esto se cumplió la escritura, sino que más bien da solamente guiños. Yo no tengo el 28 aquí. Exactamente. Esa Biblia, por ejemplo, no tiene el 28, se pasa al 29. Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque es que esa añadidura posiblemente, y ahí uno se da cuenta cómo es que también se acuerdan lo que hemos hablado, los textos bíblicos son procesos de edición, ¿entiendes? Entonces, hay momentos en donde escribas posteriores para resaltar algunas cosas, añaden, por así decirlo, hacían glosas, etcétera, que con el paso del tiempo pasaban a ser parte del texto principal. Eso pasó con el versículo 28. Los textos más antiguos, los testimonios más antiguos del Evangelio de Marcos no tienen el versículo 28 en su texto. ¿Ya? Entonces del 27 nos pasaríamos al 29. ¿Sí? Y dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va,
Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, o sea, burlando, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriamos. Entonces, una vez más, todo el escenario, todo esto es un tema de humillación, de insulto, de burla, de sarcasmo, de ironía, de todo, o sea, de todo y de lo malo. Así, hasta el último. Ahora, aquí vale la pena decirlo. Como les digo, la práctica romana incluso incluía algunos, Josefo, por ejemplo, algunos, Josefo, un historiador judío del primer siglo, del segundo siglo, primer siglo, recuenta algunos escenarios en donde gente, judíos crucificados, de la crucifixión les bajaban. Y estando crucificados les bajaban para que alguien les atienda y les salve. O sea, aún de la cruz se podían salvar, digamos, de esa condena. Y había gente que se salvaba. Y hay registros de eso. Entonces aquí, pero en todo caso, ¿quién le bajaba? Era otra persona. No era la misma persona que se bajaba a sí mismo, sino era que alguien mandaba en ese rato a ver a alguien y los bajaban y les atendían médicos enseguida para que más o menos les intenten salvar. ¿Ya? Hay esos registros. Ahora, por eso es que este pedido de sálvate a ti mismo, bájate, no suena tan mal en la historia, porque era algo, digamos, más o menos conocido que se podía hacer, pero no pidiendo que él mismo se baje, sino que alguien le baje. Entonces, ahí vemos el asunto. Cuando le dicen, sálvate tú mismo, se evidencia otra vez más que le está diciendo, ves, ni tú te puedes salvar, no eres rey, no eres del Mesías. Si fueras del Mesías, tú podrías tranquilamente salvarse. ¿Ya? Entonces, lo que le están diciendo es, a legua, según como hacemos nosotros, en su propio pensamiento, y lo que le están diciendo es, tú no eres rey. O sea, demostradísimo que no eres rey. Y todo el mundo vea que tú no eres. Ahí está el rey de los judíos, dirían ellos en su momento. Hasta aquí ellos creen en su iluso pensamiento que están ganando. ¿Ya? Y hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Hasta ahí nos vamos a quedar. Y la siguiente semana, ya Dios mediante, posiblemente terminemos el capítulo 15 y ya nos quedaría solamente una hojita para terminar el Evangelio según Marcos. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo es y cómo precisamente pudimos ver ahora esta historia de la crucifixión. No solamente desde la perspectiva del martirio de Jesús, ¿ya? Que sí, pero también lo podemos ver y Marcos lo enfoca mucho desde el otro lado, desde las fuerzas del mal que no se cansan y no se cansan de humillarle, de insultarle, de agredirle, de lastimarle y todo, o sea, de humillarle hasta lo sumo. Y hasta de provocarle, ¿no? De provocarle, de todo, a ver, pues sí, eres Dios. Exacto, o sea, agotaron todo lo que tenían, o sea, con todo. Y el objetivo, evidentemente, es matar. En adelante ya vamos a ver que aquí el Señor Jesús va a hablar en algún momento y la referencia que hace una vez más es al Salmo 22. Por eso, recapitulando, no nos olvidemos, si podemos hacerlo, vengamos leyendo la semana siguiente el Salmo 22. ¿Sí? Como para tener preámbulo. Y vamos a ver que el Salmo 22 es casi un paso a paso de la crucifixión. Y termina incluso con la resurrección, con guiños a la resurrección. Ya podemos ver. ¿Sí? Ya les digo, si podemos seguir algún estudio, etcétera, que hay al respecto. Y si no, si se nos complica, al menos vengamos leyendo. Preferiblemente veamos en algunas otras versiones que no sean solo la que manejamos siempre. ¿Ya? Veámoslo al menos en algunas otras versiones y comparemos ahí de pronto alguna cosa que resalte, que se distingue. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, esto hasta aquí, entonces podemos ver ahora lo que teníamos preparado, hasta Marcos 15:32, con todo este tema de la crucifixión. ¿Sí? Quizá tenemos alguna otra pregunta, comentar. Y si no, podríamos terminar por hoy. Entonces, creo que podemos terminar. Bendito Dios.